Muy buenos días. Gracias por volver a sintonizar su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Jorge del Valle, Melissa Gilbert y un servidor, César Ruiz, estaremos por espacio de 1 hora presentándole un programa sumamente interesante y de actualidad con las cosas que están sucediendo hoy, no solamente en el aspecto político, económico, sino también ahora mismo en el aspecto judicial. En el día de hoy tenemos a la magistrada Yocairis Morales Castillo, quien es la jueza de la segunda sala, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bienvenido, magistrada. Gracias por la invitación y por abrirnos su espacio. Vamos a decir que al colectivo del Poder Judicial que está luchando por las reivindicaciones que leímos lamentablemente en el histórico paro donde tuvimos el manifiesto, tanto de los servidores judiciales como de los jueces, con todas las reivindicaciones que estamos exigiendo a lo interno del Poder Judicial para que podamos tener una justicia, sobre todo más accesible y que responda a las necesidades de nuestros usuarios. Bien, aprovecho, ya que tengo la palabra, luego se la cederé a mis compañeros, para hacer una simple pregunta, magistrada. El paro, por llamarlo de alguna manera, sucedió el 21 de mayo, ¿cierto? Así es. Muy bien. ¿Qué usted entiende desde el 21 a la fecha, aunque ha sido muy pocos días, que se ha logrado con relación al mismo? O sea, veo que se sumaron de 400 y tantos magistrados a 736, si mal no recuerdo. Fueron los datos que estuvimos viendo. Si bien es cierto que prácticamente todos los jueces estuvieron en una, Sí. a favor de las peticiones que está haciendo el sistema judicial o los jueces del sistema judicial, ¿qué han podido lograr y qué quieren que se logre con el mismo? Bueno, al momento hemos podido lograr que se estén llamando a los jueces para la provisión de cargos. Aunque no se está haciendo de la manera más adecuada, porque todavía el diálogo como tal no se ha producido, hemos logrado por primera vez en el día de ayer, el colectivo le envió una carta al presidente de la Suprema y al Consejo del Poder Judicial, que él representa, y esta comunicación fue respondida. Entonces, le dimos unos parámetros para que realmente se pueda realizar un diálogo que sea efectivo entre ellos y nosotros. Y en el día de hoy, el Consejo del Poder Judicial se reúne para ver todos estos puntos que fueron enviados en esta comunicación. Una primicia. De manera que hoy nosotros esperamos respuesta del Consejo en el sentido de cuáles van a ser los parámetros para realizar un diálogo con nosotros. Le digo con nosotros porque se han realizado varios diálogos, pero esos diálogos no han sido con el colectivo. Entonces el colectivo exigió primeramente que el diálogo sea con nosotros y segundo, que quienes escojamos quienes nos van a representar en esa mesa de diálogo seamos nosotros, porque el Consejo del Poder Judicial no nos puede imponer a nosotros, nuestros negociadores, en el sentido de lo que se va a generar. Antes de avanzar, yo te lo he explicado varias veces en otras entrevistas, pero a nuestra audiencia, ¿usted le podría decir brevemente por qué fue el paro? Bueno, el paro fue primeramente porque nunca nos respondieron. La administración hizo silencio administrativo ante los tantos reclamos de las asociaciones, de los jueces, de los servidores judiciales en relación primeramente a las condiciones salariales, a las condiciones de trabajo, a la falta de provisión de cargos, es decir, las vacantes que se generaban o que se estaban generando en el Poder Judicial, que son muchas, en lo que va del año se han ido aproximadamente 550 empleados en lo que va del año. O sea, ha habido un éxodo masivo. Pero cuando se va un empleado, un servidor judicial, nos cierran la plaza. Y entonces ese trabajo que debió haber hecho ese empleado que se fue y que estaba ya en el sistema establecido, lo tiene que hacer otro servidor, claro, y eso recarga
a los servidores judiciales y también recarga a los jueces. Ahora mismo tenemos una deficiencia de jueces de paz, de unos 100 jueces de paz que faltan. Entonces usted tiene una situación de que un juez de paz tiene que ir a 3, 4, 5 tribunales en un día. ¿Qué sucede con eso? El usuario tiene que esperar. Vamos a suponer, usted tiene una audiencia en un juzgado de paz de Ocoa. Usted tiene que esperar que el juez conozca las audiencias en uno de esos juzgados de paz donde debe ir ese día, luego la termine para ir a donde usted está. O sea que los jueces llegan a veces a otros tribunales a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde para poder terminar todas esas audiencias. Pero además tienen que suplir a los jueces de primera instancia. Pero el trabajo que realizan en esos tribunales donde van a suplir, tienen que llevarlo a su casa porque tienen que responder con las decisiones a los tribunales donde están rindiendo esa labor. Eso ha hecho que la mayoría de los servidores judiciales y los jueces estemos en un agotamiento mental, físico de trabajo que es prácticamente inhumano. ¿Por qué? Porque hay que llegar a unas metas, pero para llegar a esa meta no se nos ponen condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que exigimos para llegar a las metas que el Poder Judicial tiene, que es 0 mora y 100% al día? Nosotros necesitamos personal, porque usted no puede exigirnos 0 mora y un personal al día a base del sacrificio del juez y del servidor judicial, que tiene que llevarse el trabajo a su casa, que tiene que celebrar algunos tribunales operando en las casas de los servidores judiciales y de los jueces. Pero los servidores judiciales viven en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué de vulnerabilidad? Hay servidores judiciales que no tienen ni siquiera un inversor en su casa y se le va la luz. Bueno, si le fue la luz, tienen que llamar al magistrado, llamar a su gerente y decirle, miren, no puedo trabajar en este horario porque se me fue la luz. Y entonces, ¿en qué horario van a tener que trabajar? En el horario que llegue la luz. Entonces, eso constituye una situación de falta de respuesta al sistema, primero al usuario principal, que es el servidor y el juez, y luego al usuario que está esperando respuesta del sistema de justicia. Por eso el retraso, por eso la lejanía de audiencia, todo eso no lo podemos hacer sobre la base del sacrificio de jueces y servidores judiciales. Nosotros estamos exigiendo entonces como una de las prioridades que las plazas de los servidores judiciales que han renunciado sean llenadas a esos magistrados. Estamos exigiendo que los jueces que están interinamente cubriendo plaza, esas plazas sean llenadas, pero no de una forma inadecuada, como se ha hecho, cumpliendo con lo que establece la ley, de carrera judicial. Es decir, que vaya a esa plaza el juez que le corresponde. ¿Por qué? Porque hay una plaza vacante y el sistema pone a la persona más cercana al grupo departamental o a la persona que tiene que nombrar, y no es el juez que le corresponde ese cargo, porque no es el de mayor antigüedad en esa jurisdicción. Entonces no podemos decir, bueno, vamos a poner el que está interino ahí, porque si ese que está interino ahí resulta ser que fue uno que pusieron porque es el que tiene mayor relación con la administración. ¿Pero ha pasado eso? Claro, Okay. ha pasado y pasó en el 2020 y es lo que está pasando. No me pueden nombrar a ese porque a ese no es el que le corresponde al de mayor antigüedad con 3 factores, ¿sí? Vamos a suponer que hay un empate entre jueces. Si hay un empate entre jueces, la ley de carrera dice, ¿cómo un empate? Yo puedo tener un juez que va a una provisión de cargo, ese juez tiene la misma edad que los otros 2, tiene la misma evaluación del desempeño, ¿qué va a primar? Tiene que primar la antigüedad en el servicio. El seniority. ¿Ok? Si yo tengo 3 jueces que tienen la misma edad y la misma antigüedad en el servicio, ¿qué va a primar? Su evaluación del desempeño al momento de la provisión del cargo. O sea, que hay reglas para medir los empates. Si yo tengo 3 que son iguales, tienen mayor
igual evaluación del desempeño, tienen igual antigüedad, pero no tienen la misma edad. Entonces se le aplica, el de mayor edad es al que le toca la plaza. O sea que la ley ha establecido reglas muy claras. Entonces vamos a cumplirla, porque por eso estamos pidiendo igualdad en el tratamiento. Y ese es su mayor reclamo. Claro. Pero hay otros. Pues hay otros. Ahí se suma, desde el 2017 a la fecha, que no hemos tenido indexación de los salarios. Pero antes de llegar ahí, usted ha dicho que está pasando ese tema de las oposiciones que no se están poniendo de forma correcta. ¿Hay grupismo en el Poder Judicial? Claro que sí, claro que hay grupismo. ¿Fomentado desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Fomentado, yo no digo, porque esto no es personal, no, es sistémico. Nosotros hemos salido a hablar por el sistema. Nosotros estamos defendiendo nuestro Poder Judicial como órgano y como sistema de justicia. Y nosotros lo que queremos es igualdad. A nosotros no nos importa quién sea el presidente, quiénes sean, porque no nos toca a nosotros. Le toca al Consejo de la Magistratura decidir eso. No es un asunto personal en contra del presidente. Es un asunto sistémico que tiene que acabarse y que nosotros necesitamos que se resuelva conforme a lo que establece la legislación. Porque el legislador sabiamente ha establecido las reglas. Es simplemente aplicarla. ¿Para qué? Para que llegue la paz a lo interno del Poder Judicial. Porque, por ejemplo, en este preciso momento, los jueces están felices porque como resultado de 3 días del paro, pues ya están empezando a llamar por las plazas. Pero ya empiezan las divisiones. ¿Cuáles divisiones? La división que trae los intereses de que yo quiero el puesto. Pero tú quieres el puesto, pero es a ti el que te toca, conforme a lo que establece la ley. Magistrada, le vamos a pedir un momentito que tenemos que ir a nuestro primer cambio, pero vamos a seguir con el mismo tema que está sumamente interesante. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con la magistrada y agradecemos su sintonía. Magistrada, una pregunta. Si esto viene acumulándose desde el 2017 con el tema salarial, pero desde el 2022 también con las situaciones precarias a los servidores judiciales, como usted mencionó en un programa, la dignificación de esos servidores, ¿por qué ahora el paro? Bueno, porque fue lo último que se generó a causa de la impotencia y de la falta de respuesta. El paro no lo generamos nosotros, no fue la Red Nacional de Jueces quien decidió llamar a paro. Si quizás no hubiera tocado a nosotros decidir eso, no hubiéramos ido por esa vía, porque nosotros somos muy institucionalistas y entendemos que lo principal para nosotros son nuestros usuarios. De hecho, la afectación a los usuarios para nosotros no debe ser lo último en tocarse. Pero ahí nos llevó
el sistema. Nosotros demandamos estos reclamos a nivel de tribunales. Fuimos al tribunal administrativo, fuimos al tribunal constitucional, agotamos todos los procedimientos internos de comunicación, escribimos a todos los gerentes que tenían que ver con el asunto, de manera que a lo interno se agotó todo lo que era posible. Luego, orgánicamente, los servidores judiciales y algunos jueces independientes no asociados decidieron llamar a este paro. ¿Qué hizo la red? Esta ha sido nuestra lucha y estábamos solos en esta lucha desde el 2020. Ahora tenemos nosotros que ser los propiciadores del diálogo para que realmente se produzca este diálogo genuino, concreto, con respuestas. Y nosotros eso es lo que hemos estado haciendo. Salimos afuera a evidenciar que los reclamos no era una lucha sin rostro, no era una lucha de 2 o 3 jueces y juezas, sino que era la lucha real de todo el sistema de justicia al que se deben sumar no solo los jueces de primera instancia, los jueces de corte o los jueces de apelación, los jueces supremos también. Pero hay más de un 30% de los jueces que no participaron en el paro. ¿Por qué? Por miedo, porque también forman parte de todo el sistema que ha generado este malestar, porque por muchas razones, o porque se benefician, o porque tienen miedo a perder sus ascensos próximos en relación a cómo íbamos a ser vistos. O sea, hay muchas amenazas en contra del sistema, el sistema de justicia, claro. ¿Amenazas? Claro. ¿Por parte de quién? ¿Del órgano rector? Por parte del órgano rector, por parte del sistema mismo y por parte también de todo el engranaje político que se puede sumar en medio de unos reclamos como esto. Entonces, por esa razón, muchos jueces prefieren ser espectadores y no actores, porque hay que ser responsable, y aparte de eso hay que ser muy valiente para salir al frente en una lucha contra el opresor, que es el sistema que está creando esta gran desigualdad a lo interno del Poder Judicial. Pero nosotros no podemos ver morir el sistema de justicia, ver morir lo que se ha logrado y donde hemos llegado, por un manejo inadecuado en lo que es la política institucional, en lo que es la provisión de cargo, en lo que es la infraestructura de los diferentes palacios de justicia, mientras se exhiben gastos ostentosos en otras áreas, como que yo no digo que están mal, pero no es la prioridad, como son los viajes a diferentes partes del mundo para crear sinergia, diríamos, y empatía con otros poderes judiciales. Todo eso es importante, pero hay que poner atención a lo que es más importante, que es el servicio directo con la magistrada. Usted mencionó la palabra política institucional. Hay muchas personas, hay muchos ciudadanos, muchos abogados que piensan, o podríamos pensar, tenemos que incluirnos porque somos abogados, que este paro deviene de la proximidad que hay con el cambio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En lo personal yo entiendo que no, que es justa la causa por la cual están velando, porque inclusive, por lo que usted está mencionando, está ayudando a los abogados. O sea, nosotros los abogados hemos sabido llegar a una audiencia a las 8:30 de la mañana y se conoce nuestro rol a las 3 de la tarde. Eso es así. Y es lo común. Ya se han acostumbrado, pero no era lo común. Exacto. Pero se perdió un día. O sea, y yo soy de lo que dice que el abogado que está en el tribunal no está produciendo dinero. O sea, uno produce dinero en la oficina visitando a los clientes. Y retomo la pregunta. ¿Hay posibilidades o alguno de las personas que están en el gremio, le llamo yo, que usted está representando, poder estar haciendo esto por un tema puramente político en contra de lo que son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Mire, yo no puedo hablar de los demás grupos,
pero sí yo puedo hablar por la Red Nacional de Jueces. La Red Nacional de Jueces está en esta lucha desde el 2020. En el 2022 nosotros hicimos acciones judiciales y hicimos protesta interna por lo que estaba sucediendo. Nosotros entendemos que sí que pueden haber sectores movidos por el momento histórico en que nos encontramos, pero en el caso nuestro, nosotros somos institucionalistas. Esa ha sido la característica de nuestro gremio. Y nosotros estamos en este movimiento desde el día cero, desde el mismo momento en que el manual se aprobó. Nosotros salimos a defender a nuestros servidores, nosotros salimos a protestar y a tratar de buscar las maneras de diálogos efectiva con las autoridades, con el director de carrera de ese entonces, con la secretaria del consejo, le mandamos solicitudes. Estamos hablando del 7 de abril del 2022 que empezamos a trabajar este tema. Wow. Pero en pandemia nosotros trabajamos junto con los jueces, no se vio porque estábamos todos conectados por Teams. Sí. Nosotros hicimos posible, la Red Nacional de Jueces, junto con el colectivo unificado, hicimos posible la provisión de los cargos de los jueces. Claro, no entraron un transitorio que era violatorio, donde varios jueces resultaron afectados con ese transitorio y le quitaron sus plazas. O sea, otros jueces ocuparon las plazas que le correspondía a estos jueces. Nosotros le dijimos, tenemos que negociar. ¿Como retalación fue eso? No como retalación, no, sino como abuso en la aplicación desigual de las reglas de ascenso que correspondían en ese momento. Entonces, pero nosotros como colectivo teníamos que negociar para que la mayoría de los jueces fueran beneficiados. Y por un mal menor, que eran estos 5 o 10 jueces que resultaron afectados, le dijimos, sigan ustedes luchando de manera personal ante los tribunales y vamos a hacer posible el escalafón judicial. Efectivamente, las violaciones fueron establecidas por el Tribunal Constitucional y aunque ya no se podía llevar retroactivamente, porque ya habían pasado 3 años, a estos jueces a la posición que le correspondía, pero el Tribunal Constitucional le dio la razón. Le reconoció sus derechos. Les reconoció sus derechos. Es decir, que esta lucha no es de hoy. Hemos tenido que luchar desde que han empezado estas reformas que son desigualitarias, estas reformas que dividen todo el colectivo. Nosotros hemos tenido que luchar para unificar al colectivo. Claro. Para que juntos fuéramos escuchados, porque claro, mientras fuéramos solo la red o mientras fuéramos solo el grupo de jueces independientes no asociados, nadie nos iba a escuchar. Ahora, maestrada, continúa un poco la pregunta que hizo César, porque me intriga. Usted ha hablado mucho de diálogo. Sí. Y ustedes han promovido el diálogo. Así es. Pero aparentemente ya el diálogo con esta Suprema, o por lo menos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también preside el Consejo de Poder Judicial, no es posible. Voces tan autorizadas como Oliver Rodríguez ya están pidiendo la cabeza del presidente de la Suprema. ¿Para ustedes es más fácil negociar con alguien que no sea ya este grupo o es indiferente para ustedes? Con un mal conocido, para nosotros es indiferente. Con quién tengamos que sentarnos a negociar los cambios que hay que realizarse. Nosotros creemos firmemente en la posibilidad de negociar razonablemente lo que es conveniente para el Poder Judicial. Lo que nosotros en este momento estamos tratando de lograr es que los negociadores sean personas de nosotros, no impuestas por el Consejo del Poder Judicial ni por el sistema. Pero si no la han escuchado anteriormente, mucho menos ahora. Nos están escuchando, fíjese usted, tuvimos que llegar al paro para que nos escuchen, porque ya en el día de ayer, por primera vez, el presidente contestó una comunicación, pero le digo, no es favorable, no es en contra de la persona de nuestro presidente actual, es en contra de la política sistémica que hay que eliminar. Bueno,
Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en breve. Estamos de vuelta en este programa especial con la magistrada. Magistrada, tengo una pregunta de entrada. Si una de las reivindicaciones que están solicitando ustedes es económica y hay un presupuesto asignado para el Poder Judicial, ¿no sería la protesta contra el gobierno central que asigna el presupuesto en vez de al Consejo del Poder Judicial? No, nosotros estamos exigiéndole al Consejo del Poder Judicial, porque es el Poder Judicial en que recibe los recursos y quien tiene que distribuirlo equitativamente. Nosotros estamos en un país pobre y sabemos que estamos en un país de crisis, donde ningún estamento del Estado recibe la partida presupuestaria que le corresponde, exceptuando educación, ¿verdad? Creo que recibe el 4%. Nosotros los jueces hemos llevado al presidente de la República en su momento, la Red Nacional de Jueces llevó al amparo de cumplimiento el 2.66. Cuando entró esta actual administración, nosotros le exigimos a los consejeros salientes, los que se fueron, no vamos a seguir exigiendo el 2.66, porque ustedes tienen que prometernos que van a transparentar las partidas para la aplicación de ese 2.66, porque nosotros no podemos, la Red Nacional de Jueces, seguir demandando al presidente de la República, seguir marchando hasta los diferentes palacios legislativos, yendo a donde los legisladores, para que ustedes entonces nos pongan en el presupuesto las partidas correspondientes a lo que son los gastos que necesitamos para poder hacer los cambios dentro del sistema, para que sea posible justificar que necesitamos ese presupuesto. Si eso ellos no lo hacen, de en vano salimos nosotros a exigirle al gobierno que nos dé un presupuesto. El gobierno ha dado partidas mayores al Poder Judicial. Ahora vamos a transparentar, como le dijimos nosotros ayer, al Consejo del Poder Judicial, en cual tenemos puesto toda nuestra confianza. Fíjese por qué. Son nuevos los consejeros, tenemos 4 consejeros nuevos, recién electos por sus pares, que tienen el momento histórico de poder dar la respuesta que no dieron los consejeros salientes. Entonces, nosotros estamos pidiéndole como número 1, para sentarnos a dialogar, vamos a transparentar el presupuesto, vamos a transparentar los gastos del 2025 al 2026. ¿En qué se gastó el dinero? No en qué se gastó, en qué tienen presupuestado gastar el dinero, porque el problema está que hay que reevaluar en qué dirección están esos gastos, porque acabamos de exhibir una cumbre judicial donde por un día
de gasto de esa cumbre fueron 30 millones de pesos. Así Entonces es. nosotros no estamos exhibiendo hacia afuera un poder judicial en precariedad. Por el contrario, estamos exhibiendo hacia afuera un poder judicial que ostenta grandes recursos para exhibir en gastos superfluos. Entonces, si nosotros tenemos esos recursos, vamos a, sin dejar de hacer ese tipo de actividades que la podemos seguir haciendo, pero vamos a hacerlas más modestas y con menos gastos, y vamos a invertir esos gastos en nuestros oficinistas, en nuestros secretarios, ¿Y en sus y salarios? en los salarios, en los palacios, porque no es solo salario, Claro. en los palacios, en una silla adecuada para que los jueces se sienten, ¿eh? En computadoras para que los servidores, en inversores, en los servidores que están teletrabajando y que tienen su oficina en la casa y que no tienen servicio eléctrico Sí. permanente porque no viven en una torre de cristal. Condiciones mínimas no hay. Y una pregunta, para este año 2026, según el dato, se aprobaron 9.600 millones para esa nómina y para cumplir con esa demanda, esos requisitos, para los aproximadamente 6.000 servidores judiciales. ¿Ustedes han analizado y creen que es suficiente o efectivamente se necesitaría más? O como ustedes proponen, necesitamos ver dónde está yendo en cada partida para A redistribuir ver si hay de falencias. la mejor forma posible. Claro. ¿Usted entiende que esos 9.600 millones son suficientes? ¿Falta o están mal distribuidos? Bueno, yo no creo ni que son suficientes ni que faltan. Yo lo que necesito es dialogar con el órgano, ver cuáles son las prioridades que ellos han puesto, donde van a invertir ese presupuesto, para ver si es necesario partidas adicionales o no. Pero primero, yo no puedo ir afuera, a donde el presidente de la República o a Finanzas, a demandar mayor presupuesto si yo no sé en qué se está invirtiendo el que ya tengo. Entonces, es por eso que de manera consensuada nosotros hemos pedido, primero vamos a ver cómo estamos distribuyendo el presupuesto, vamos a redistribuir lo que tenemos, los recursos, y si es necesario salir, como ha dicho nuestro presidente, a otros órganos a pedir un apoyo adicional, pues vamos a hacerlo juntos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pero lo que no queremos es respuestas políticas, porque nosotros ya tenemos prácticamente 7 años escuchando el mismo discurso y cosas que hemos acordado no han sido ejecutadas. No han sido ejecutadas, no por falta de presupuesto, sino por falta de disposición. Fíjense de qué fácil, ya ayer, nada más pasaron 3 días de la actividad paro. que se hizo, y ya ayer estaban llamando a los jueces para la provisión de cargo. Pero no nos dividan, apliquen esa provisión de cargo cumpliendo la ley. Y aprovecho, magistrada, para interrumpirla. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones en esta entrevista de que ustedes ya recibieron respuesta del Consejo. La respuesta, no tiene que decirme que respondieron, pero ¿le fue satisfactoria o usted entiende que fue una respuesta más, como usted acaba de mencionar, más de lo mismo, Imagen sumamente pública. política? ¿Se sintieron ustedes satisfechos con esa respuesta o entienden que falta más? Bueno, la primera respuesta que nos dio el Consejo fue una respuesta pública, no fue a nosotros. El Consejo no se ha dirigido a nosotros de manera directa. El Consejo se dirigió a los medios de comunicación y a los periodistas. Es muy diferente. Fue por los Sí. periodistas que nosotros supimos la respuesta, por eso el paro siguió. Si el Consejo se dirige a nosotros, al colectivo, y nos dice estas son las respuestas, nosotros hubiéramos llegado quizá a acuerdo y no se genera el paro. Pero todavía el sábado el Consejo llama a un diálogo para el viernes, sin nosotros, sin el colectivo, y simula que las personas con quien habló fue con nosotros. Ahora, maestra, Eso no puede ser. Lo deja entredicho. Claro. Lo deja entredicho, no, lo dijeron públicamente en un periódico, mucho peor. en un periódico de circulación nacional. Por esa razón, Se sienten burlados. el lunes
en la mañana, el colectivo decide, no vamos a seguir este juego comunicacional, nosotros queremos un diálogo real, pues vamos a pedirle el diálogo. Nosotros mandamos una comunicación pidiendo ese diálogo y nuestro presidente, porque nosotros somos frontales, nosotros le mandamos la comunicación a nuestro representante del Consejo. ¿Quién es? Es nuestro presidente. En este momento ocupa esa función Luis Henry Molina, y él nos contestó y nos dijo que hoy que se reúne el Consejo no va a dar respuesta para la realización de ese diálogo, pero la respuesta aún no la tenemos. Ahora, magistrada, Pero es para hoy. Es para hoy. ayúdanos a entender algo también a la audiencia. El Consejo fue creado como un ente democrático dentro del Poder Judicial. Así es. Bien, yo asumo, no lo sé, yo asumo que dentro del Consejo hay personas que son de la red, pienso yo, o por lo menos compañeros Sí. de ustedes. Usted está hablando de un tema de falta de transparencia, por lo menos en la proyección de los gastos. Los consejeros no le dicen nada a ustedes, sus compañeros no le dicen nada a ustedes. Esa ha sido la gran falencia. Si me dejan un momentito y me disculpa, magistrada. Deje ese pensamiento en el aire, Vamos a magistrada. dejar ese pensamiento y regresamos A nuestro en último breve. segmento. Ok. Agradecemos la paciencia por la sintonía de ustedes. Dejamos en el aire una pregunta, magistrada. ¿Se la repito o la puedo? Bueno, es con relación a nuestros concejales, nuestras consejeras, Claro. y la respuesta. Miren, el órgano del Consejo del Poder Judicial es un órgano democrático que se instaura en la segunda ola de reforma del sistema de justicia. Es un órgano que debe cumplir el papel de que todos los sectores a lo interno del Poder Judicial estén representados en ese órgano. El órgano es institucionalmente es efectivo, pero lo que sucede es que las instituciones son las personas. Claro. ¿Se entiende eso? Claro. Sí. Las instituciones son las personas. Las personas que han llegado al órgano, lamentablemente se han plegado a la figura de quien preside el órgano y no han representado de manera correcta el mandato dado por sus pares. Este órgano, cada representante es por instancia. Tenemos un representante de los jueces de paz votado por su colectivo. Tenemos un representante de primera instancia votado por su colectivo. Tenemos un representante de la Corte votado por su colectivo y un representante supremo votado por su colectivo. Y tenemos al presidente, quien preside este órgano. Pero ¿qué pasa? Si cada uno actúa en su función de representante de su colectivo, en función de tener una comunicación diáfana, abierta, concreta de las necesidades del colectivo que representa y a su vez
cuando sale del órgano, quien le sustituye, porque también hay un juez sustituto votado, es el que va a ese órgano, porque ese órgano no se hizo para que sesionara en 3 o con 4, sino para que cuando el titular del juez de paz no esté, llame a su suplente y ese suplente esté ahí vigilante de los derechos de su colectivo. No hay vacantes ahí. Ahí no hay vacante. Se supone que ese órgano siempre funcione y sesione con 5 personas, porque para eso hay un suplente votado, que es el que tiene legitimidad para suplir, porque esas actas que se han decidido sin que esté el representante de ese colectivo o el que le sustituye, esas actas son pasibles de ser anuladas. Eso le iba a preguntar. Por falta de representación del colectivo. Y yo como abogado pudiera atacar esa acta. Claro, cualquier ciudadano, nosotros y también cualquier persona, porque es el órgano de gobierno, ¿se entiende? Sí, es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Si este órgano, cada parte del órgano asume su función, estuviéramos felices y el sistema funcionara de verdad. ¿Por qué funcionara? Porque nadie se plegaría a los caprichos de quien encabeza el colectivo. Claro. ¿Me entiende? No, entonces lo que ha pasado es que el órgano ha funcionado de manera correcta y todo el mundo se ha sumado a lo que ha decidido sistémicamente realizar o ejecutar sus respectivos presidentes. Señora magistrada, ¿y ustedes han buscado apoyo en sus pares del Ministerio Público o del Colegio de Abogados? Hemos buscado apoyo y ellos nos lo han dado. El Ministerio Público nos ha dado un respaldo de cercanía excepcional. De hecho, también, de todos los distritos judiciales. Y no solamente ellos, los ciudadanos de a pie. Claro. No, las asociaciones, las juntas de vecinos, o sea, todo el país nos ha dado apoyo. Se entendía que no íbamos a tener ese apoyo colectivo, porque estamos hablando de que fue una acción violenta la que se realizó el 21. Fue un puñetazo que nosotros le dimos al Consejo del Poder Judicial y a su administración, diciéndote o no escucha o nos escucha. Y al sistema, porque al final del día se vio todo afectado. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces, pero los usuarios lo recibieron tranquilos, nos apoyaron, nosotros en su mayoría no le afectamos porque las audiencias fueron suspendidas en algunos casos, continuaron al día siguiente y en otros casos le dimos autos bastante cercanos porque el deseo, y se lo repetimos a la ciudadanía, el deseo nuestro no es afectar con nuestra lucha a nuestro usuario. Es por el contrario, nosotros estamos luchando para que nuestros usuarios tengan el sistema de justicia que merecen. En ese sentido, claro que Y sí. si no le escuchan, ¿qué viene después? Si no nos escuchan, viene después, nosotros vamos a sensibilizar a todos los sectores y nosotros nos vamos a reunir con quien haya que reunirse, fuera, dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, la justicia no es un asunto solo de jueces. No, para nada. La justicia Es de es sociedad. un poder del Estado y yo digo el equilibrio del país. Porque con una justicia que no funcione adecuadamente, un país en crecimiento como el nuestro, un país comercialmente ubicado en las mejores condiciones para el progreso, necesita una justicia, mire, que marche rápido. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros con eso captamos Claro. todo lo que son los La negocios seguridad y jurídica. las inversiones de otros Por países. supuesto. Si nosotros tenemos estabilidad jurídica, si nosotros tenemos una justicia funcional que responda rápido a los problemas de nuestros empresarios y de nuestros usuarios, digo el empresariado porque yo me desenvuelvo en la materia civil y comercial. Claro. Sí, Ustedes se imaginan una justicia que lo hemos logrado y con poco esfuerzo. Cuando estuve en el referimiento en el 2014, nosotros fallábamos a 5 días, un referimiento el más difícil, Eso es correcto. pero ustedes se Eso es verdad. imaginan, Estamos en 25, 27 días ahora no, mismo. 5 días
7 días, invoce los referimientos, yo y se recuerdo eso. acabaron muchos abusos en el sistema de justicia en el Distrito Nacional, que era donde nos encontrábamos. Imagínense eso traducido y replicado a nivel nacional. Esa es la justicia que soñamos. Que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de lo que está sucediendo, Claro. porque lo que sucede es que vamos a los tribunales y la gente se queja porque, que la magistrada no ha llegado, que dura muchísimo la sentencia para salir. Entonces, no se conoce en realidad lo que sucede tras bastidores. ¿Qué es lo que está sucediendo qué al es lo que está interno? sucediendo, y obviamente necesitan ese apoyo porque al final es a nosotros que nos conviene, como decía Jorge, hay una seguridad jurídica. Y una preguntita, magistrada. En el caso de que, por ejemplo, se cumpla con lo que es la indexación salarial, que al final es lo que se busca también. Eso Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro, pero una parte neurálgica. Creo que usted había mencionado en una entrevista que hay servidores judiciales que en este momento de la vida ganan 16,000 pesos. Sí. Con una canasta familiar. Sin descuento, ¿eh? Sí. Eso es neto. No, la seguridad gana 8 y 10. Claro, Nuestra. entonces imagínese eso. Obviamente, como usted dijo ahorita, un éxodo. Ahora, si se toca eso y se aprueba esa indexación, pero no se toca la parte de la mora judicial, no se toca la falta del personal, ¿eso quiere decir que ustedes continuarían con Sí. el paro? Bueno, no que continuarían con el paro, sino que continuarían Con la lucha. con la lucha. ¿Se consideraría que el conflicto no está resuelto? ¿O cuáles son los puntos hasta donde ustedes llegaran para negociar? Que dijeran, bueno, Y aprovecho antes de que la magistrada conteste para añadirle algo a tu pregunta. ¿Ustedes han contemplado, como ha pasado en España, México, inclusive Polonia, en caso de que no lo escuchen, hacer un paro indefinido? No, todavía no hemos contemplado esa situación, porque entendemos que en este proceso estamos primero apostando a lo primero. Lo primero es que nos sentemos a dialogar. Si eso no es posible de manera real y concreta, si eso no es posible, entonces nosotros tenemos que seguir buscando los mecanismos de llamar la atención de los diferentes sectores a través de iniciativas, diríamos, ingeniosas, que nos permitan lograr tener un equilibrio entre el servicio que brindamos sin afectar demasiado a nuestros usuarios y a la vez, o sea, porque estamos hablando que paralizar la justicia implica unos gastos para los abogados, para los servidores, para el país, Claro. para los presos que hay que trasladar, o sea, Y para la seguridad. y para la seguridad jurídica. No quisiéramos nosotros tener que volver a realizar más paros de labores. Ojalá y nunca más tengamos que llegar hasta esta parte tan brutal y tan violenta. tan violenta, extrema. Pero fue necesario. Claro. Yo lo que quiero que entiendan que fue necesario hacerlo para que nos escucharan. Ahora bien, ¿qué nosotros esperamos ahora? Nosotros esperamos respuestas concretas y esperamos hacer realidad las cosas que son posibles con los recursos que tenemos, lo que es posible. Y luego de ver esa parte, si se nos permite eso, porque no sabemos si se nos va a permitir, nosotros estamos dando un compás de espera, el Consejo está reunido en el día de hoy y nosotros esperamos una respuesta para que se pueda iniciar ese diálogo. Iniciado ese diálogo, nosotros vamos a ir informándole a la ciudadanía cómo va la situación, porque ya esto se ha tornado un tema nacional. claro. Y lo primero es que nuestros servidores que faltan en los diferentes distritos, el personal que falta de apoyo se ha nombrado. El personal de apoyo que está ocupando posiciones en otro lugar, así como se está llamando a los jueces, se llame a esos servidores y se le diga, te vamos a fijar, vas a entrar a carrera administrativa, vamos a tener nuevos servidores con más de 6
meses, años, 10 años trabajando contratados. Una pregunta. Que no tienen... Usted está pidiendo reivindicaciones, o sea, derechos que ya tenían. ¿Hay alguna petición nueva en este proceso? O sea, No hay ninguna no hay nueva. Solo es derechos que Reclamando tenían derechos. ya. Reclamando derechos que Estamos tenían. reclamando Y las promesas derechos, que le han hecho. estamos reclamando igualdad de tratamiento y estamos reclamando, nuestros reclamos se traducen en 3 cosas. Y hasta básicos son, ¿eh? Igualdad de Sí. tratamiento, responsabilidad y respeto por parte de nuestras autoridades y respuestas concretas a lo que le estamos pidiendo, que son 6 cosas muy puntuales: provisión de cargo de jueces, provisión de empleados y servidores judiciales que se encuentran ocupando funciones en otras plazas y que tienen más de un año, meses, más de 3 meses en esas funciones y que no se le fija a dónde están, lo que se repercute en que no le dan el bono correspondiente al trabajo que realizan, lo que repercute que no cotizan como deben ser, porque no cotizan al fondo de pensiones. O sea, todo esto daña en conjunto nuestro sistema Todo el entorno. como tal, todo el entorno. Totalmente. Que se cesen las contrataciones de los empleados y que no lo ponen en carrera administrativa, que se modifique el manual de salario desigual y que los jueces tienen seguridad, algunos, otros no tienen seguridad, se le provea de seguridad a los jueces que necesitan seguridad, que se iguale la compensación que se le da a los seguridad, a los que están en planta, porque se le da una compensación que es prácticamente entre 8 a 10 mil pesos, a los que son de nuestro, para el servicio de los jueces, diríamos, de primera instancia, paz y corte, mientras que a los supremos le dan otro tratamiento y a los que están en planta otro tratamiento. Por lo tanto, los seguridad no quieren estar con los jueces Claro. porque no reciben. ¿Quién va a querer? Pero es Claro, obvio. No hay forma. Entonces no Lo tenemos gastan en seguridad. pasaje. llegan. Sí, ¿Me entienden? Totalmente. Entonces, y a eso sumémosles las infraestructuras de los lugares de trabajo. En las diferentes jurisdicciones hay muchas Son necesidades deplorables algunas, ¿eh? que son deplorables, que se están cayendo. Hay algunas que necesitan atención permanente, quizá. Entonces, eso hay que empezarlo a trabajar, hay que ir modificando. Nosotros estamos teletrabajando. En el Distrito Nacional estamos trabajando desde el mayo del 2025. Y nosotros estamos todo en la jurisdicción inmobiliaria con una precariedad, pero sin embargo el edificio de las Cortes es un edificio que está Sí, bien. Lo que necesita es algunos detalles de remoción que lo dejaron destruir para quererlo demoler. Pero ese edificio está intacto y tiene menos posibilidad de caerse que el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Para que ustedes lo sepan, que así mismo nos lo ha expresado nuestro presidente. Bien, magistrada, antes que nada quisiéramos darle este pequeño obsequio de parte de Movimiento 360 por ser el primer programa en vivo y que ambas damas que nos están acompañando, la verdad es que nos enaltecen con su presencia. Bien. Muchísimas gracias. Para despedir Gracias el programa, a ustedes, queremos informarles que todo lo que comentó nuestra querida magistrada, Movimiento 360 le da aquiescencia y nos aunamos al proyecto que ellos están llevando a cabo, porque al final del día, al ser abogados todos, pues también nos afecta de una manera u otra, y sabemos que cuando ellas logren lo que andan buscando, también nos va a beneficiar a todos nosotros. Así es. Agradecemos muchísimo su audiencia y esperamos vernos muy pronto en un próximo programa Movimiento 360. Pasen buenos días.